Bien, finalmente tenemos a la doctora Yalí, que viene del Instituto Nacional de la Nutrición, y nos va a hablar del impacto en la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con cáncer de mama. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Tómatelo a Pecho y a la doctora Nol por la invitación al Instituto Nacional de Rehabilitación, y muchas gracias sobre todo por el haber hecho esta reunión que tiene como objetivo concientizar y mejorar la calidad de vida de nuestras mujeres supervivientes de cáncer de mama. Bueno, como todos ustedes saben, el cáncer de mama es un problema de salud pública en el mundo, en Latinoamérica y en México. Esta gráfica muestra cómo ha aumentado la incidencia por cáncer de mama a través de los años, sobre todo en los países de bajos recursos, que son los que se muestran en los colores, en las curvas superiores. Sobre todo en los países de bajos recursos y no tanto en los países desarrollados. Y esto se debe principalmente a lo que se ha llamado occidentalización, que es el cambio en los hábitos higiénicos dietéticos que hemos integrado en nuestras poblaciones, pero sobre todo también a un aumento en el diagnóstico, y que esto tiene que ver con un mayor acceso al diagnóstico, un mayor número de mastografías que se hacen, aunque no las suficientes, pero cada vez vamos mejor en cuanto al acceso al diagnóstico. Esta gráfica es de Latinoamérica, donde pueden ver que en la mayoría de los países también hay un aumento en la incidencia. Este gráfico se presentó en la Comisión de Latinoamérica, al que hizo referencia el doctor Bargallo anteriormente, donde pueden ver que la principal causa de incidencia y de mortalidad en Latinoamérica es por cáncer de mama. Entonces, bueno, en cuanto al diagnóstico, un mayor número de diagnósticos en nuestros países y sobre todo en México, y un aumento en el número de muertes reportadas que han sobrepasado desde el 2006 al cáncer cervicouterino. Y este aumento en el número de mortalidad o en el número de casos de defunciones se debe principalmente a las mujeres de mayor edad, y no así a las mujeres jóvenes, que son las que se representan en los colores amarillo y rojo. Y que esto es muy importante porque recientemente, ya desde hace algunos años sabemos que la incidencia de cáncer de mama en las mujeres jóvenes es mayor en México y en Latinoamérica, o por lo menos la proporción de mujeres es mayor cuando se compara a las mujeres en otros países como Estados Unidos, Canadá o Europa, y que son mujeres que tienen una mayor expectativa de vida y que van a vivir por más tiempo. En cuanto a la mortalidad, si bien ha ido en aumento durante los últimos años, también se ha visto que hay un descenso en cuanto a la pendiente que tiene que ver con el mayor acceso al tratamiento. En el año 85 se vio que 5 años antes había incrementado 10% el número de muertes, y esto, como pueden ver, ha ido en reducción, y seguramente tiene que ver con el mayor acceso al tratamiento que tienen ahora nuestras pacientes, y a la integración de políticas de salud que han hecho que nuestras mujeres tengan una mejor cobertura en cuanto al diagnóstico y tratamiento. Y el hecho de que haya una mayor mortalidad de nuestras pacientes pues tiene que ver con el diagnóstico tardío, como nos han mostrado tanto nuestros colegas del Instituto Nacional de Cancerología como en el IMSS. Este es el caso del IMSS, donde podemos ver que
número de pacientes que se diagnostican en etapa 3 y 4 es el que predomina a través de los años, esto es hasta el 2006. Las razones de retraso en el diagnóstico pues tienen que ver las relacionadas con nuestra cultura, la pobreza, las redes sociales y el apoyo, sobre lo cual ya se han integrado algunas políticas como las que nos mencionó el doctor Bargalló, un acceso a los servicios médicos, que esto bueno también ha mejorado recientemente con la integración del Seguro Popular, y bueno, por otra parte, errores en los médicos de primer y segundo nivel. Y bueno, nuestros médicos mexicanos sienten que sí hay una limitación en cuanto al diagnóstico y al tratamiento. Esta es una encuesta que hicimos junto con el Massachusetts General Hospital, que le hicimos a todos los oncólogos de México. Obviamente no nos contestaron todos, y que bueno, eso también es algo importante de mencionar. Solamente el 20% de los oncólogos nos contestaron. Ellos decían que la mayoría de sus pacientes sí estaban diagnosticados en etapa 3 y 4 y que esto tenía que ver con el limitante en el diagnóstico, pero sobre todo en el tratamiento. A pesar de ya tener acceso a la mayoría de los medicamentos que se utilizan actualmente para el tratamiento de cáncer de mama, el 24% sentían que tenían limitantes en el tratamiento y que esto tenía que ver con los reportes de patología incompletos o retrasados, el acceso limitado a los medicamentos, y el 25% cambió la decisión de su tratamiento conforme a lo que tenía en ese momento y si su base de medicamentos pudiera llegar a cambiar, lo cual es importante porque a veces estamos limitados a lo que pasa en el Instituto Nacional de Cancerología o en los centros más importantes, el Hospital General, pero no sabemos qué es lo que está pasando en el resto de los países, en el resto de los estados, perdón. Y bueno, desde el año pasado algo muy importante, se anunció ya la casi cobertura completa de las pacientes del Seguro Popular y en especial de las pacientes en cáncer de mama, y cómo ha impactado esto en el tratamiento de nuestras pacientes. Estos son datos del INCAN que me facilitó el doctor Bargalló, donde podemos ver que entre el 2007 y en el 2008 atendieron a 259 pacientes. La mayoría, como en el resto de los centros, se reporta localmente avanzados en un 80%, pero algo muy importante es que durante este año tuvieron una pérdida de pacientes únicamente del 5.8%, a diferencia de lo que sucedía antes del Seguro Popular, que era del 21%, con una supervivencia, aunque corta a 30 meses, es completamente comparable a lo que se reporta en otros países. Esto quiere decir que el impacto en el acceso al diagnóstico y al tratamiento realmente va a tener un impacto en la supervivencia a largo plazo, probablemente, aunque no tenemos esos datos, de nuestras pacientes. Aquí muestro cómo es que la mayoría de las pacientes se diagnostican en etapas avanzadas, lo cual ha estado empezando a cambiar a lo largo de los años. Y lo más importante es que ya para el 2009, anteriormente tenían una pérdida del alrededor del 5%, para el 2009 únicamente reportaron una pérdida del 1.6% de los pacientes, con un porcentaje alto de pacientes vivas sin actividad tumoral, que está representada por las barras de este lado. Las pérdidas reportadas, entonces, ya en números fueron 46 en el 2006 y únicamente 5 para el 2007. En el Instituto Nacional de Nutrición
hicimos un pequeño estudio, nuestro seguimiento es corto, pero lo que les quiero mostrar es que después de haber integrado el Seguro Popular en nuestro instituto, evaluamos a 93 pacientes que recibieron quimioterapia antes de la cirugía con el objetivo de tener cirugías más conservadoras, y esto los comparamos con una corte histórica de pacientes que no pertenecían al Seguro Popular. Lo que nos encontramos es que las respuestas completas patológicas, esto es que a la hora de la cirugía no se encuentra ninguna célula maligna en el reporte histológico, y que además se ha correlacionado y se ha considerado en algunos subtipos histológicos como subrogado de supervivencia libre de enfermedad, y que esto a su vez se traduce en supervivencia global. Hay una diferencia importante. Las pacientes del Seguro Popular tenían respuestas completas en el grupo en general de 27% y de únicamente un 15% de las pacientes que anteriormente tratábamos, y que esto tiene que ver con el acceso al tratamiento y las pérdidas de las pacientes, específicamente en el grupo de pacientes HER2 positivos, que es uno de los subgrupos más agresivos en el cáncer de mama y en el que se requiere dar tratamiento específico con trastuzumab. Encontramos una diferencia estadísticamente significativa de respuestas completas del 50% contra 14% de las pacientes que no tenían acceso a trastuzumab y que no eran pacientes del Seguro Popular. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Que nuestras pacientes están empezando a tener un mayor diagnóstico, un mejor tratamiento, y que a pesar de que no contamos con muchos datos en cuanto a supervivencia, nuestros pacientes aparentemente van a empezar a vivir más. Entonces, las estrategias que se han utilizado y que han propuesto las personas que se dedican a hacer políticas de salud, pues han sido encaminadas a prevención primaria, tamizaje, diagnóstico oportuno, a tratamiento con la incorporación del Seguro Popular y calidad de vida, que han impactado en la prevención, educación de nuestras pacientes, una detección más temprana y sobre todo un mayor acceso a tratamiento y mejores tratamientos que van a aumentar el número de nuestras mujeres supervivientes a largo plazo. Esta es una gráfica que quiero mostrar cómo ha ido evolucionando la supervivencia de las mujeres en otros países, esto es específicamente en Estados Unidos, y con la incorporación de los diferentes tratamientos hormonales, recientemente la incorporación del trastuzumab, ahora ya vamos en 10 años de tratamiento hormonal, por ejemplo, y que todo esto ha tenido un impacto en la supervivencia de las mujeres. Y ¿qué vamos a hacer con todas estas mujeres que se encuentran debajo de la curva y que son las supervivientes? Realmente no contamos con datos en México sobre las supervivientes de cáncer de mama a largo plazo. Si bien se están haciendo estrategias para mejorar la calidad de vida durante el tratamiento activo, dar tratamientos menos tóxicos, con mejores cirugías, como nos comentaba el doctor Barayó, tratar de eliminar el problema del linfedema, etcétera. Pero de nuestras pacientes ya tratadas, pues qué es lo que vamos a hacer, y de las posibles complicaciones de nuestras pacientes que estamos tratando actualmente, ¿qué es lo que se va a hacer? Nosotros normalmente consideramos una paciente con cáncer de mama que está curada una vez que termina la quimioterapia, la hormonoterapia o la radioterapia, pero hace falta una integración de nosotros como la comunidad médica y de todos los que están relacionados con el tratamiento, el diagnóstico y el cuidado de las pacientes con cáncer de mama en cuanto a salud física, social, salud emocional y laboral. Entonces, una de las cosas más importantes es justamente publicar, investigar qué pasa con nuestras pacientes para poder mostrar a los encargados de hacer políticas de salud e integrar todo esto en el tratamiento de nuestras mujeres. Gracias. Creo que estamos sobre el tiempo y vamos a primeramente agradecerle a los compañeros
plática y a ustedes, y viene la última sesión del día. Muchas gracias.